Bueno, llegó el momento de la ropa y la indumentaria. Parte muy importante de cualquier planificación. Creemos que parte fundamental de la experiencia que podamos vivir, o sea, bueno, creemos que todo es súper importante, pero pasar frío o un exceso de calor a veces puede ser muy crítico porque puede hacer que nuestra experiencia no sea revertible en caso de una mala experiencia. Así que aquí, junto a la Pili, vamos a empezar a ahondar un poco en este tema y vamos a ir paso a paso, tratando de definir un poco cómo enfrentar un desafío desde el cuerpo y la ropa. Importante, esto no son, ni es un cómo hacerlo, sino es aprender a conocernos y entender qué es lo que vamos a necesitar, ¿ya? Porque, de nuevo, ponemos un ejemplo, como lo hemos usado en otra charla, lo que use la pila es muy diferente a lo que use yo. Yo transpiro infinito, la pila también transpira, pero al final la percepción del calor, las velocidades que uno logra andar y distintas variables van a ir afectando qué es lo que uno usa. Así que, ojo con eso, no todo es para todos y lo que usa el otro no necesariamente es lo que yo necesito. Así es. Bueno, aquí vamos a partir esta charla comentando un poquito en general de la ropa y después vamos a irnos a los implementos que nos abrigan las distintas partes del cuerpo. Bueno, lo primero que es súper importante tener en claro Bueno, partíamos es... con esta imagen bien extrema, Sí, eh, pero más que como burlándonos un poco de algo extremo, de decir que podemos estar en el Polo Norte, en Alaska o en la Antártida y vamos a poder andar si elegimos correctamente el equipamiento. Y si uno así lo es. ve así a primeras, en esta foto, eh, yo falta abrigo, ¿cierto? Como que me faltaría una parca más gruesa, pero si entendemos, las claves están, esto antes de, pero esto es solo leyendo esto, la clave está en la cabeza, las manos y los pies. Los pies. Así que eso, perdón. No, dale, está bien, Tommy, está perfecto. Bueno, como decía Tomás, lo primero que tenemos que tener en consideración al momento de decidir el equipamiento es la comodidad y conocernos. Para mí, ¿por qué? Porque dentro de la indumentaria hay cosas que pueden ser más racing y menos racing, hay cosas que nos pueden abultar un poquito más los bolsos o lo que llevemos o nos hagan necesitar un tipo de bolso versus otro. La utilidad, es decir, de repente hay cosas que no necesariamente vamos a usar o vamos a usar una sola vez, a lo mejor podemos complementarlo con otro que tenga más de uso y es decisión personal. Esto es súper importante de nuevo porque cada uno tiene distintas reacciones frente a los cambios de temperatura. Por ejemplo, yo rindo mucho mejor en frío que en calor. Eso no significa que no pueda andar en calor, pero significa que tengo que conocer mejor mis condiciones y cómo ventilarme en situaciones de calor extremo. Y tengo que entender que cuando hay un calor extremo también probablemente necesite más agua y mi ritmo baja. Así como, no sé, pues Tomás decía que él transpira mucho. Por ejemplo, las manos para mí es un tema brutal de calor, entonces yo generalmente en verano pedaleo sin guantes. Pero si es un camino de gravel con mucha calamina, es una alternativa a pelear sin guantes. Todas esas son variables que yo no, ni Tomás ni yo les podemos decir a ustedes. Son ustedes los que tienen que decidir y tomar esa decisión en base al conocimiento propio que tengan ustedes y al desafío que están enfrentando. Lo Dos primero, puntos. El de la comodidad, obviamente siempre van a haber cosas que no van a ser tan cómodas. Al final lo que nos referimos acá es como, no porque alguien lo use o porque les digan como todo esto tiene toda la tecnología. Si a ustedes no les queda cómodo, van a haber temas de roce, de sensación de incomodidad que pueden ser muy graves. Así que ojo con eso. Y lo otro, se me fue la idea. Poníamos un poco esta foto, un poco más fashion, de decir como realmente no hay reglas aquí. Si es que a ustedes les funciona pelear con camisa y con short porque se sienten mal en calza y tricota, busquen esa libertad. Creo que nosotros somos muy de usar, yo en lo personal, muy de usar polera porque me acomoda mucho más, me siento mucho más y no soy menos ciclista por no usar menos tricota. Entonces, ojo con eso.
Ya me acordé qué es lo que era. Y que por favor, no es imitar y que lo otro, cuando compren algo o tengan algo, probarlo. Probarlo. Aunque sea una vuelta que no sean de las condiciones, pero si me compro una chaqueta, no puede ser que el primer uso sea el día que vaya a ser el desafío. Eso puede ser un tremendo error, por temas de roce, por temas de no saber dónde guardarla. No sé, una chaqueta muy gruesa no es fácil porque no es fácil dónde guardarla. Entonces, si me da calor, ¿dónde la voy a dejar? Ese tipo de cosas es bien importante como probar antes, ¿ya? O sea, podemos llegar a toda esta teoría, a todo, entender perfecto cómo estamos, pero si no probamos, como las zapatillas. Unas zapatillas nos quedan bien a la primera y hay otras que nos demoramos meses en que se acostumbren. Así es. Bueno, lo primero que vamos a entender es el sistema de capas. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos más no es necesariamente mejor. ¿Y a qué me refiero con más no es mejor? De repente decimos, ah, no, mira, yo me voy a poner una tricota, manga corta, bien delgadita, y si me da frío me pongo la chaqueta pluma. No, no necesariamente es lo óptimo, ¿ya? El sistema de capas se usa en todo orden de deportes, no solamente en el ciclismo, se usa mucho en la alta montaña también. O sea, desde ahí viene, de hecho, el sistema de capas. Entonces, tenemos que tener claro cómo funciona el sistema de capas. La idea es irse abrigando por capas, en donde la primera es la capa más cercana a la piel y las últimas capas son obviamente las que yo me voy poniendo encima. Entonces, la primera tienen que ser tejidos, como dice ahí, hidrofóbicos. ¿Qué significa esto? Son tejidos especiales que evacúan el sudor hacia afuera. Esto es súper importante considerar. Yo sé que la ropa técnica es cara, pero aquí es súper importante, sobre todo si vamos a enfrentar un desafío que tenga condiciones de frío extremo o posibles condiciones de frío extremo. ¿Por qué? Porque eso puede significar la diferencia entre que yo me congele o pase mucho frío y no. Yo puedo decir, no, yo voy a usar una camiseta de algodón que a mí me encanta, me queda súper bien, es súper estrechita, súper apretada. El algodón no está hecho para secado rápido ni está hecho para evacuar el sudor hacia afuera. Entonces, una vez que se moja por la transpiración, el problema que tiene es que me voy a congelar porque se va a demorar muchísimo en secarse y no va a sacar la transpiración hacia afuera. Aquí hay muchas tecnologías, casi todo cuando uno va a cualquier tienda, ya sea de montaña, de ciclismo, un Decathlon, no necesariamente tiene que ser la marca más cara. Uno pregunta por primeras capas y todas tienen algún tipo de tecnología que evacúa la transpiración hacia afuera. La segunda capa, el objetivo es mantener el calor corporal. Estos son generalmente tejidos térmicos, donde aquí ya entramos como con distintas tecnologías, el Polartec, la Lycra, el Primaloft. Va a depender un poco de lo que andemos buscando. En el ciclismo, en general, se usan más bien cosas de Lycra, Primaloft, son tiendas más elasticadas. El Polartec muchas veces no es tan elasticado, o está esta como que es lycra por fuera y tiene un pequeño fleece o polar por dentro. Esas son segundas capas que nos van a ayudar a mantener el calor corporal. Y la tercera capa es aislar el viento y el agua. Estas sí que sí también tienen que ser membranas técnicas, en donde aquí tenemos que ver qué es lo que vamos a elegir. Esto es súper importante porque existe mucho esto de que no, esto es contra agua, esto es 100% contra agua y transpirable. La verdad es que en mi experiencia, de todas las cosas que yo he probado, lo que es contra agua no es transpirable. Es decir, sí o sí nos vamos a mojar con transpiración por fuera, sí o sí es mucho más, mantiene el cuerpo más sellado, porque finalmente lo que previene es que entre el agua de fuera, pero también evita que salga el agua desde el cuerpo hacia afuera, ¿ya? Ahora, no importa, si no es que uno va a estar seco, si uno pedalea y transpira y es normal. Pero lo importante es que sí tengan las condiciones y las características técnicas que nosotros buscamos. Sobre todo cuando estamos buscando prevenir que el agua de afuera ingrese hacia adentro y sobre todo también en el viento. En el viento es súper importante también que sea técnicamente un stopper de viento. Ahí hay distintos stoppers de viento. Hay unos que son muchísimo más gruesos, para vientos que son más fríos, que bajan la sensación térmica, y hay otros que son más para el verano, cuando tenemos como
un viento que sí, que nos baja la sensación térmica, pero que no es realmente lo que nos va a servir en el invierno. Todas esas decisiones ustedes las van a tener que ir tomando en función del desafío que estén enfrentando, pero lo importante es que siempre consideren el sistema de capas. Y yo me puedo poner 4 capas si quiero, o sea, puedo tener una primera capa sin manga, una segunda capa que también tiene como objetivo evacuar el sudor, pero es más larga, una tercera capa que es un poquito más gruesa y que yo me la puedo usar, e incluso una cuarta capa, e incluso puedo usar la chaqueta de plumas como una alternativa si realmente el frío es muy alto. Y sobre la chaqueta de plumas me puedo poner un windstopper o una chaqueta de agua. Eso también es importante. Importante también, las chaquetas de plumas no son contra agua. Es decir, si hay una llovizna, no importa, pero si yo realmente enfrento una lluvia fuerte o una llovizna durante un tiempo prolongado, sí voy a necesitar cubrir la chaqueta de pluma con una chaqueta de agua, porque la pluma, una vez que se moja, pierde todas las propiedades de mantener la temperatura corporal que tiene. Y las coberturas de la chaqueta de pluma nunca son 100% impermeables, porque necesitan ser transpirables o respirables. En este caso, entonces, la pluma sería una segunda capa. Exactamente, podría ser como una segunda capa. Lo único que agregaría yo, o sea, lo primero es manejen por capas. Eso apenas lo empiecen a implementar, van a entender la lógica de las capas. Esa chaqueta que pretende hacer todo, generalmente es lo peor para una aventura, un desafío o una carrera. Para el día a día puede ser, porque voy a estar en un rato más de vuelta en la casa y no hay ningún problema, de repente me la abro, me molesta un poco, me da un poco calor y llegué a la casa. Cuando me voy por más de un día o cosas así, todo eso hay que llevarlo. Entonces, esa es la lógica un poco para entender el tema de las capas y que al final lo que necesitamos es hacer una combinación entre disminuir la cantidad de sudor, no disminuirla, pero controlar la cantidad de sudor y la temperatura, como que al final no sirve de nada taparme hasta la cabeza para no mojarme por la lluvia, si voy a estar transpirando infinito, entonces voy a estar empapado igual por dentro. Entonces, esa lógica es la que hay que ir viendo. Y el tema de capas ayuda mucho, capas que me pueda ir poniendo y sacando de acuerdo a las condiciones. Si voy a empezar a hacer una subida, de ninguna forma, probablemente, salvo que sea una montaña muy helada, voy a necesitar la segunda capa. Probablemente va a ser más útil la tercera, y cuando llegue arriba me pongo la segunda, para después ponerme la tercera para bajar. Entonces son cosas que hay que ir aprendiendo y entendiendo, y por eso dice ser todo más o menos portátil para poder ir haciendo. Si es que alguien salió y volvió en general siempre con lo mismo puesto, por lo que yo he visto, generalmente me genera dudas, sobre todo aquí en una ciudad como Santiago, que tiene una temperatura que permite jugar con las capas. Obviamente hay extremos, como en la primera foto que veíamos, que efectivamente ahí no hay mucha alternativa, aunque estoy seguro, y que podemos ver una chaqueta sin manga de pluma, es que sí está jugando con capas de todas. De todas maneras. ¿Qué capas de usar? Bueno, obviamente va a depender de las variables geográficas, lo que decíamos, o sea, alta montaña versus valle, cordillera, mar, desierto, Patagonia, etcétera. Las condiciones climáticas, lluvia, no lluvia, y bueno, las temperaturas. Y aquí, como ya dijimos, se tienen que guiar por la historia y por la oscilación térmica, que también es importante. Y, ojo, algo que es súper importante que no está mencionado acá es la sensación térmica. De repente, no sé si ustedes se meten a cualquier aplicación de clima, dice la temperatura máxima va a ser de, no sé, 28 grados. La sensación térmica de 32, porque tiene altas condiciones de humedad o no hay viento. Ya, eso también es importante porque en el fondo puede hacer que tengamos una capa más o menos dependiendo de cuál sea la sensación térmica. El viento específicamente baja mucho la sensación térmica, es decir, yo este fin de semana fui a Mendoza y había en la cordillera 28 grados, pero había tanto viento que la sensación térmica era como de 20. Entonces era 8 grados de diferencia entre lo que realmente había de temperatura, pero la sensación que yo tenía en el cuerpo. Así que eso es importante tenerlo en consideración. Hay un desde que siempre vamos a tener que considerar, es decir, no sé, si vamos a hacer un desafío, siempre llevar una primera y una segunda capa,
un windstopper si es que es un lugar donde no hay ninguna posibilidad de lluvia. Y también tener en consideración los elementos obligatorios que, como mencionamos en otras charlas, aparecen en el manual o en el handbook que entrega el desafío que estamos teniendo. Así que eso. Una recomendación que igual vamos a hablar de algo parecido después, pero antes de entrar a una herramienta tan específica como la de la temperatura corporal, en el GPS, poner la temperatura actual va a ayudar a que cuando el día que yo sienta frío, por ejemplo, poder definir más o menos temperaturas clave para uno. Entonces, decir, una vez salimos a andar en una vuelta corta, dijimos, no, 7 grados, me moría frío en las manos. Entonces, cuando estemos cerca de 7 grados, vamos a tener que pensar en soluciones para eso. Por ejemplo, no sé, sobre 12 grados, o sea, no sé, entre 13 y 15. La verdad que anduve bien. Entonces, eso nos va a poder ayudar a conocernos un poco y saber bien, porque claramente, como hemos hablado en la mayoría de estas cosas, en todas las charlas, es súper personal. Hay gente que pasa mucho frío en las manos, otra que no pasa frío en las manos, otra que le afecta el viento, otra que no. Entonces, ir conociéndose es clave. Y ese tipo de datos, que hoy día los tenemos a mano, nos pueden ir ayudando un poco a tener nociones para poder reaccionar después para adelante. Obviamente la sensación térmica es súper importante, pero cuando voy a salir y a veces no sabemos qué hacer, sobre todo cuando estamos en primavera, principio de primavera u otoño, son las épocas más complicadas porque no sabemos qué va a pasar realmente en el día, tener estas nociones puede ser útil, viendo más o menos y entendiendo, no sé, bajo 10 grados siempre sufro en las manos. Entonces me echo unos guantes acrílicos o los guantes de frío en la espalda y en caso que me empiece a dar frío, me los pongo. Así es. Ya. Vamos a estructurar ahora, vamos a partir hablando de las distintas partes del cuerpo porque obviamente hay distintas maneras de abrigar y de tener en cada parte del cuerpo. Cabeza, ojos, cuello. Esta es una zona súper importante en la regulación de la temperatura corporal. En general, la cabeza, sobre todo esta parte, es una manera de evacuar temperatura. Entonces, ahora hay gente que transpira mucho y no sé, pues le pasa que le corre la transpiración por acá o se le manchan los ojos. Hay otras que no. Como decimos, es personal. Pero es importante tener en consideración y, como siempre, probar, 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 probar. Para mí, por ejemplo, la cabeza no es tan importante, pero sí las orejas. Ese es un ejemplo que yo les puedo decir de mí. Entonces, pero esto obviamente lo aprendió con el tiempo, no es que lo supe desde el principio. Para la cabeza utilizamos el cap o el gorro. El cap es importante, puede ser una herramienta súper útil si es que uno sufre de mucha transpiración. Y aquí hablo, por ejemplo, en el caso de mi pareja, que también es ciclista. Él transpira mucho, entonces en el verano le pasa que le cae la transpiración por acá, le entra la transpiración al ojo, le llora los ojos, se le manchan los anteojos. El cap ayuda a que la transpiración, uno, se mantenga un poco acá y se evapore, y lo otro se vaya por otros caminos. Entonces, también lo pueden probar, si no les gusta, no lo piensen solamente como un elemento abrigado o como un elemento de moda, sino que también puede ser incluso útil para la transpiración. Y obviamente hay distintas telas de cap. Hay algunos que son muy delgaditos y que pueden usarse en el verano, y hay otros que son más gruesos y que pueden usarse para el frío. Y también hay gorros muy específicos para el frío de ciclismo, incluso hay gorros que cubren las orejas, hay unos que tienen unas formas de oreja. En el caso de que, por ejemplo, en mi caso, que yo la cabeza no sufro, pero sí sufro con las orejas, utilizo muchos cintillos. Los cintillos, y aquí puede ser un buff puesto de cintillo, puede ser uno específico que sea más amplio para las orejas, uno que haga como oreja y cuello. Prueben. Hay muchísimas alternativas en el mercado, pero no se enrede. Pueden probar un buff y ver cómo le funciona, y si está bien, ahí pueden buscar una alternativa más específica si consideran que el buff es muy voluminoso, etcétera. Los anteojos, esto sí que es importante porque uno de repente dice, no, yo mira, no tengo anteojos o lentes polarizados, total voy a huir con los que tengo. Ya, pero ¿qué pasa si me toca de noche o si me toca muy nublado y no veo? Y en verdad, cuando estamos andando en bicicleta, sacarnos los anteojos puede significar que nos entre tierra, bicho, podemos tener un accidente, porque en el fondo vamos a una velocidad en donde cualquier cosa va a impactar en nuestros ojos y los protege. Y además es una forma de proteger esta zona,
que también es una zona donde el frío, sobre todo esta parte de la nariz, en el fondo nos puede hacer concentrar una sinusitis o dolores de cabeza por el frío. Entonces, no lo subestimen, tener un anteojo polarizado. Fotocromático, perdón, es lo que nosotros recomendamos. Son caros, pero esta es una inversión que vale la pena hacer, porque al final es multifacético. Yo necesito un solo anteojo fotocromático para todos los escenarios, ya sea sol, alta luminosidad, esté nublado de noche. Y bueno, ya en caso de lluvia hay veces que ya uno se los puede sacar, pero en el fondo ahí es otras las variables que maneja. Y cuando hablamos de cuello, yo lo que más recomiendo es el BAF. El BAF tiene la particularidad de que al ser tan elástico, en general uno lo puede manipular fácilmente. Incluso yo, la mayoría de los míos están tan gastados que yo no me los puedo sacar con el casco puesto. Así que puedo ir pedaleando y los estiro y me los empiezo a sacar. También tiene la particularidad de lo que yo decía, que no sé, pues me los puedo subir y puedo cubrir toda esta parte, si es que hace mucho frío y estoy respirando muy helado. Pueden usarse para cubrir la cabeza. Entonces, para mí es un elemento que es multifacético, generalmente es barato y es muy, muy, muy práctico, y además no ocupa nada de espacio. O sea, yo incluso lo amarro en el manillar, en la parte de abajo del manillar, le doy un par de vueltas y ahí queda. O no sé, cuando uso aerobarras, lo pongo ahí entre medio de las aerobarras. O sea, así de multifacético es, y es una prenda de ropa que a mí me gusta mucho. No sé, Tommy, si tú quieres agregar algo. Solo que al final la cabeza, creo que es uno de los lugares más importantes para la regulación. En climas muy de frío, considerar chaquetas con gorro, porque al final vamos pasando mucho frío, nos ponemos el gorro, y aparte de no recibir, por ejemplo, la lluvia directa, también va a hacer que se regule muy rápido el cuerpo. Entonces, eso, además de todos estos accesorios que son clave, recordad que los anteojos son fotocromáticos. Sí, fotocromático, no polarizado. Bueno, el polarizado es otra tecnología también importante, pero el fotocromático es el que finalmente cambia de acuerdo a la luz que hay, y ese nos permite despreocuparnos de qué luz vamos a tener, y no hay que elegir nada, sino que el anteojo va haciendo el trabajo por ellos mismos. Entonces podemos andar de corrido con el mismo anteojo. Lo hemos probado y reprobado en todas condiciones: sí, lluvia, sombras, bosque, full sol, todo, y la verdad que obviamente como todo hay que testearlo, pero en general las marcas usan buena calidad de fotocromático. así es. Top o tronco. Esta es una zona muy personal, porque a diferencia de la cabeza, que sí es una zona súper sensible a la temperatura, aquí hay personas que sufren de más calor y hay otras que en realidad no les importa tanto. Es una zona, sobre todo esto de contacto con el viento directo, entonces eso sí es importante tener en consideración. Y aquí sí empezamos a utilizar el sistema de capa, donde hablamos de la primera capa, la segunda capa o la segunda piel, una tricota o jersey, y después tenemos el vest y el cortaviento. Y aquí es importante considerar, cuando hablemos de las capas, también consideren el espacio que utiliza cada capa, ¿ya? ¿Por qué? Porque, no sé, pues de repente pasa que compramos un cortaviento y decimos, ya, queremos que sea súper chiquitito para que no nos ocupe espacio, pero no me lo puedo poner con la chaqueta de pluma. Entonces, ¿qué pasa si está lloviendo, hace mucho frío y además hay viento? No me sirve el cortaviento. Entonces, es importante como tener esa consideración de cuánto sí y cuánto no. Yo, por ejemplo, les hablo de mí. A mí esta zona de acá es muy sensible, me resfrío, me da como bronquitis muy fácil. Entonces, yo en el invierno soy muy fan de utilizar un vest, es decir, una chaquetita sin manga, que tiene fleece adentro, que tiene polar por dentro, y además me pongo un papel de diario, porque efectivamente esta zona para mí es muy sensible. No los brazos, no las manos, esta zona y las orejas son para mí muy sensibles. Entonces, aquí el qué usar y cómo usarlo va a ser muy personal. El sistema de capas funciona excelente.
Y sí tener en consideración que si somos unas personas muy friolentas, probablemente vamos a necesitar más de una capa y vamos a necesitar a lo mejor alguna chaqueta de pluma y eso es un poquito más de volumen. Entonces, las chaquetas de aguas o cortavientos, que suelen ser las últimas capas, tienen que ser un poco más grandes para yo poder ponerme todos estos implementos abrigadores. Yo soy muy fanática del vest en aquellas temperaturas que no son muy extremas de frío y que son como que van fluctuando durante el día porque el vest uno se lo abre y automáticamente ventila muchísimo. No así el cortaviento completo, que al tener los brazos cubiertos, la ventilación es muy diferente. No sé, Tommy, si tú quieres agregar algo. Solo que esta zona es muy de cambio. En general, cuando hablamos de capa, es la primera zona que pensamos esta, y es muy de sacar y ponerse. Súper importante. Lo otro que es muy personal, pero probar eso. ¿Qué pasa cuando ando con menos? En el curso del año pasado de Acrosandes decíamos de repente, partan un poco más con frío. Si a los 15 minutos, 20 minutos siguen muertos de frío, abríguense. Pero partan al revés, porque si no siempre van a estar sobreabrigados, y al sobreabrigarse uno transpira más, y al transpirar más se deshidrata más. Y eso es lo que no queremos, sobre todo en estas aventuras de largo aliento. Considerar también que todo lo que estamos hablando lo estamos pensando en estas aventuras, desafío o carrera. Ya en el día a día todo puede ser diferente porque volvemos a la casa. Claro. Entonces considerar eso, ya que, o sea, una parca de pluma probablemente un pedaleo un día uno nunca lo va a usar, va a haber una chaqueta que va a ser mucho más útil que una parca de pluma. Entonces, por eso, entenderse que estamos viendo todo para esto. Y las capas, creo que las capas es un tema súper importante, sobre Y, todo en el tronco. sí, y tomando el punto de la deshidratación, claro, si yo tengo un pedaleo largo de un día y ya me deshidrato un poco, o sea, en realidad me afecta muchísimo en el recovery. Entonces, pero si el día siguiente no tengo que pedalear, ya, no importa que hipoteque tanto eso. Pero pensando en estos desafíos, que son de más de un día, en el fondo, la variación, ese tipo de detalles de, en el fondo, deshidratarse mucho un día, no es que no voy a dejar de pedalear, pero el día siguiente puede impactar en mi rendimiento, o me pueden dar más calambre, o puedo estar muchísimo más cansado, simplemente porque me sobrebrillé y no fui probando. Entonces, por eso, prueben en el día a día y cosa de que cuando ya tengan que enfrentarse al pedaleo de varios días y a qué llevar, ya sepan más o menos cómo funciona su cuerpo y qué es lo que sí y qué es lo que no. Top, brazos y manos. ¿Y por qué las separamos del tronco? Porque aquí es también, de nuevo, son zonas muy sensibles. Como yo dije, por ejemplo, a mí es como que en esta zona soy sensible, pero del hombro para abajo no tengo ningún problema. Entonces, si bien es una zona súper expuesta, especialmente las manos van cortando el viento, van cortando la lluvia, van cortando todo. Entonces, es una zona muy sensible. No es difícil, no son zonas que en general, no sé, por el brazo, si yo me lo desabriga, no generalmente tiende a bajar toda la temperatura del cuerpo, pero sí me da una sensación de un poquito más de liviandad. Entonces aquí hay elementos como las manguillas que funcionan muy bien si es que, por ejemplo, para mí es un elemento importante poder andar sin nada cuando sobre todo hay temperatura. Cuando hay cambios de temperatura, que pasamos de un poco de frío a mucho calor, las manguillas son un gran elemento porque son pequeñas, son fáciles de guardar y hay manguillas gruesas que tienen incluso polar por dentro, entonces podemos aguantar temperaturas bastante frías con las manguillas y la pura tricota. Guantes, las manos, es súper importante lo que decía Tomás, probar. El frío es muy canalla porque hace que se nos, como que se agarrotan los dedos y empezamos a perder la sensación de movilidad. Por ende, el paso de cambio, los frenos, se vuelve un poquito más torpe. Y tenemos que recordar que la seguridad siempre ante todo. Hay guantes de verano, hay impermeables, hay térmicos, hay de invierno, y funcionan las manos igual que el cuerpo, con un sistema de capas. Nosotros con Tomás, o sea, lo que yo he probado mucho para el frío y es lo que más me ha servido, es utilizar estos guantes quirúrgicos como una primera capa. Y sobre eso, utilizar
otra segunda capa que puede ser algo un poquito más térmico e incluso sobre eso una tercera, ya que puede ser un guante de invierno. Yo en general utilizo un guante quirúrgico y sobre eso un guante de invierno. Y si llueve y hace mucho frío, sobre eso incluso utilizo el guante que es horrible, pero el de cocina, ese que es 100% de látex, a mí me ha servido. Esto no es una receta oficial para todos. Prueben, porque hay personas que son mucho más friolentas o al revés, mucho más acaloradas las manos y que, por ejemplo, pueden ir pedaleando y con las manos mojadas de la lluvia y les da lo mismo. No sienten esa, no tienen esa sensibilidad. Entonces, aquí probar es súper importante. Una cosa que a mí sí me pasa y que es importante tener en consideración, como yo sufro de mucho calor en las manos, generalmente suelo pedalear desde la primavera para adelante sin guantes, pero al ser una zona tan expuesta, también está expuesta al sol. Y en una oportunidad me pegué una quemada muy importante en esta zona de las manos, que es muy, muy sensible, y fue brutal. O sea, el dolor que tenía fue una incomodidad. Entonces estoy pensando en que si estoy haciendo un desafío, por suerte este era un solo día, pero si estoy haciendo un desafío que son varios días, si van a pedalear sin guantes y hace sol, pónganse factor en esa zona porque es una zona que uno no tiene presente porque siempre está con guantes. Entonces, le estoy contando esa anécdota para que no la sufran y no tengan que pedalear al día siguiente con las manos todas quemadas e incluso con algún tipo de ampoa o qué sé yo, y tener ese dolor además de tener que pedalear los kilómetros que sea que van a pedalear. No sé, Lo único que agregaría yo es que es muy común pensar que arriba de la bicicleta queremos evitar la lluvia, ¿ya? Entonces, cuando estamos en condiciones de lluvia, hay que entender que nos vamos a mojar sí o sí. Es imposible no mojarse salvo estar muy cubierto o tapado por todos lados. Y en ese caso nos vamos a poner a transpirar mucho, como dijimos antes. En las manos es lo mismo. Lo importante de las manos es que no baje la temperatura. Y la temperatura va a pasar si estamos mojados y nos llega viento. Si estamos mojados porque entró aire, o sea, porque entró agua por cualquier otra parte, pero logramos mantener la temperatura, no deberíamos tener problemas. no. Entonces, solo ver ese enfoque, cambiar un poco esa parada muy común que es de evitar la lluvia a toda costa, no. Veamos cómo no bajar la temperatura para que no se nos congelen los dedos y perdamos la sensibilidad. Exactamente. Bottoms, chamois, las bibs y las pierneras. De todo, yo creo que esta es de las cosas más personales que uno que hay. Eh, en mi experiencia, uno sufre bastante en las largas distancias dependiendo del chamois que use. A continuación nos vamos a concentrar en explicar los distintos tipos de chamois y después vamos a abordar el completo de cómo abrigarse desde el tronco hacia abajo. No consideren los zapatos ni los pies, estamos hablando de las piernas hacia arriba. Los VIPs es súper importante. No, aquí existe de todo. Hay pantalones con tirantes, sin tirante, es muy personal. A mí me gusta mucho con tirantes porque no se caen. Los que son sin tirantes, en mi experiencia, la mayoría se me ha caído, salvo un par. Sobre todo cuando empiezan como a carretearse por los días de uso, se empiezan a soltar y puede ser un poco más incómodo. Y los chamois, hay mucha tecnología hoy día, hay algunos, a continuación los vamos a ver, pero es muy personal. No necesariamente el más caro o el de mayor tecnología es el más cómodo para cada persona. Y eso es súper importante tener en consideración, porque, no sé, de repente hoy día hay unos precios exorbitantes por supuestas tecnologías que son y casi infalibles y no necesariamente a mí me sirven o a Tomás le sirven. Y no sé, pues, por ejemplo, yo no me paro mucho en la bici, Tomás se para un montón. Entonces, para él, el tema del chamois es muy diferente que para mí, donde yo sí necesito y donde yo sufro mucho. Entonces, sí prefiero como concentrarme en elegir una prenda que sea muy cómoda para mí. Las pierneras, y esto es súper importante. Solo para complementar el tema de los VIPs o chamois. Después hablamos de cada chamois, de cada tipo, por cierto. No, digo en general, esto es para general.
Creo que esto para mí al menos todavía siendo una ciencia en conocimiento. Sí, No tengo todavía una decisión. Me he dado cuenta que puedo hacerlo con todo, por ejemplo, pero sí me he dado cuenta que hay veces que me he irritado más o que he llegado a tener hongos por irritación, que probablemente no sean por la irritación misma, pero la piel queda muy sensible y propensa a absorber hongos. Entonces, yo creo que estaría más pensando en funcionalidad, pensando que no hay una forma de evitar ciertas cosas. O sea, entre tener una calza, por ejemplo, no sé, de $400 comparada a una de 100 por algo que no sé que va a estar bien, pensaría en lo práctico. Y sí, lo otro, tal vez en lo personal, como transpiro mucho, y si al final pensamos, la transpiración baja, por lo tanto, el chamois no solo absorbe lo que transpiremos nosotros en esa parte, sino que hay mucha transpiración que debe bajar del cuerpo hacia allá en algo que sea lo más respirable posible. En mi caso que no logro encontrar alguna solución. He probado un montón de calzas y como que todavía no, sobre todo para estos eventos más ultra, no logro encontrar una solución que yo diga, no, esta sí o sí. Porque además yo aparecen las tampoco. distintas marcas mostrándote una realidad por acá, que una tecnología por allá, que los bolsillos al otro lado, que los bolsillos atrás. Entonces yo creo que siempre probar antes de ir a lo tecnológico mismo, que lo personal cuando lo hicimos como que no me cierra nada todavía. En lo práctico, probar y también probar cremas para enfrentar problemas. ¿Ya? Porque probablemente hasta con la mejor del mundo nos va a doler y nos va a irritar, porque son Sí, cosas que no eso tienen iba a nada que ver decir. con la calza, probablemente son temas de piel de nosotros. Y asumir que nos va, que en el fondo, después de muchos días pedaleando, o sea, algo va a pasar, no necesariamente va a ser insostenible, pero puede que me duela, puede que me irrite, puede que tenga hongos, puede que no. En el fondo, no está resuelto y con Tomara hemos escuchado un montón de podcasts, leído, hemos visto foros y nadie lo tiene resuelto. No es que sea un tema que nosotros no hayamos resuelto, sino que es tan personal que hay tantas recetas como personas hay probando el ultraciclismo. Así que por Incluso hay eso una prueben. persona, que es la Sí, El Wilcox, muy conocida por tener uno de los récords de la Vuelta al Mundo, ha ganado un montón de carreras de ultra y ella le saca los chamois a las calzas. así es. Porque hace carreras tan largas o eventos tan largos que dice que prefiere ir con el higiene y un poco acostumbrarse a pedalear, probablemente debe tener ya una buena costumbre, pero prefiere optar por higiene antes que por ese blando, esa comodidad. Yo también creo que hay mucho tema de costumbre y también existen algunos asientos en teoría, como los Brooks, que deberían funcionar sin calza. Pero hay todo un tema. Y lo otro que no lo habíamos mencionado antes, pero en general están como súper aprobadas las calzas con tirantes. Creo que la sin tirante tiene varias cosas como en contra. El fit mismo puede llegar a molestar y en estos eventos tan largos, algo que te moleste al nivel de la cintura o algo así, o un roce, puede ser fatal. Entonces, los VIPs creo que hoy, o sea, que los con tirantes hacia arriba creo que están más que aprobados que reprobados. Ojo a las mujeres, el Eso tema iba a del baño. decir. Y hoy Sí, día existen tecnologías para poder enfrentar eso. sí, si van a usar VIPs en el fondo tirantes, ojalá yo he visto dos tipos de tecnología, unas que tienen un pequeño cierre que te permite como bajarla y no tener que sacar el tirante porque hay que pensar que hay que sacarse toda la ropa. Y hay otras que tienen como unos broches que en el fondo te permiten como abrochar el tirante a la mitad, entonces te lo desabrochas y no es necesario sacarse todo, sino que te permite bajártelo. Entonces, o hay otras que son como que tienen una especie de enganche que te permite que haya más elasticidad, entonces también te la puedes bajar. Para que también tengan en consideración. Porque claro, cuando hace calor, tú dices, ya me saco la tricota, no pasa nada, pero cuando estáis usando 4 capas, no es tan trivial sacarse las 4 capas para ir al baño. Entonces, eso es algo a tener en consideración. Y las pierneras es algo que también quiero mencionar acá, porque también es muy personal. Es una prenda muy práctica, en el sentido de que me puede permitir o evitar llevar, por ejemplo, una calza larga,
Pero no todo el mundo le funcionan bien, no todo el mundo le acomodan. Por ejemplo, a mí, la estructura donde se engancha en el muslo me incomoda muchísimo, entonces prefiero llevar una calza larga. Porque muchas horas de pedaleo, eso termina irritado. Entonces, para mí, prefiero tener un poquito, ocupar un poquito más de espacio de peso y llevar una calza larga versus usar una piernera. Pero no todo el mundo tiene esto mismo. Entonces, pruébenla. Es una prenda súper práctica y es una prenda que funciona súper bien. Y así como las manguillas, hay de distinto grosor también. Hay unas que son mucho más de invierno y otras que son mucho más respirables o más delgaditas que pueden servir para distintos tipos de temperatura. Perfecto. Aquí, bueno, hoy día hay muchas tecnologías y estoy segura que esto va a seguir avanzando. Pero quisimos poner como las más clásicas. Está, bueno, la espuma es como lo más básico y es la que en el fondo es la más común, es la más barata también. Después está el gel, que es como lo más sofisticado, y incluso aquí hay unas de gel que se supone que se adecúan a tu forma de los isquiones, que son los huesos, que es donde uno se apoya en la bici, solo que principalmente empieza a producir el dolor. Hay unos que son mixtos. La mayoría de una gama media son mixtos, tienen un poquito de gel y tienen un poquito de espuma. También ahí está, así como tenemos estas componentes o materiales, tenemos dentro de esos componentes alta densidad o menor densidad, y ahí está el memory foam que yo les mencionaba, que es este que uno se lo pone y con el uso en el fondo va adquiriendo la forma tuya. Entonces es una calza que básicamente, o un pad que se adopta a tus huesos y a la forma. Y hay de distintas formas y tamaños, así como también los hay más blandos y más duros. Esto sí que es muy personal. Hay unos que uno va al mercado y dicen especial para el ultra. La verdad es que yo he probado de todo, Tomás también, y no necesariamente lo que es especial para el ultra ha funcionado mejor o peor que otras alternativas. No necesariamente lo más caro también ha funcionado mejor que otras alternativas. Entonces aquí es muy personal. La gran recomendación es no se guíen por un pad que han usado un par de horas, porque lo más importante, creo yo, es darle una experiencia, es decir, creo que pueden tomar una decisión cuando han hecho un recorrido de al menos de 6 horas, 5 horas o 7 horas, no 2 horas. O sea, y también considerar, por ejemplo, si van, no sé, en Santiago, si viven en Santiago y van a Farellones o a Valle Nemao, también es una buena manera de probar el pad, porque la subida, salvo que se paren toda la subida, es donde uno presiona muchísimo todos los isquiones. Entonces también es una buena forma de probar. Yo sabéis que Cerro San recomendaría, Cristóbal, no. ¿Ah? yo recomendaría probar más de un día la calza. Es También. súper poco higiénico lo que voy a decir, pero va a ser muy real a cómo se podrían enfrentar en un bikepacking, en un desafío, cuando no pudiesen lavarla. Exactamente. Eh, Porque eso es bien relevante para el tema de cocedura y todo eso, en cómo reacciona o cómo absorbe este acolchado. Entonces podrían Claro. probar 3 días seguidos, pueden ser 3 pedaleos cortos y al final están testeando materiales. De nuevo, Sí, dando el pedaleo del día ni salir a tomar un coffee break. Estamos hablando en que van a enfrentar un desafío donde necesitamos aminorar las variables que nos puedan generar problemas. Entonces, probar y usar la misma calza varios días seguidos para ver qué es lo que pasa, cómo se comporta, o definitivamente saber que hay que lavarla sí o sí o no para poder enfrentar algo así y no tener problemas, porque hay veces que no van a poder lavar. Si no se va a secar al 100% puede ser un problema el otro día, o tal vez no. Ir probando esas cosas. A veces yo invito como, ponte la ropa, lava la ropa y póntela el otro día moja, para que sientas lo que es, para que sientas lo que es. Si es que es incómodo o no, pero póntela. Vístete con eso, da una vuelta, vuelve y cámbiate si quieres, pero experimenta eso. Entonces, es como fuera de toda tecnología, es como también ese tema de uso, a veces es el que tenemos que probar para este tipo de aventuras, porque va a venir más por ahí, que acá podemos tener la mejor tecnología, pero si transpiramos mucho, poco,
Ahora estaba pensando mientras la piel hablaba, como en las medidas. Esto no se elige por medida, y los asientos los elegimos por medida, entonces nuestros esquenes son todos diferentes. Entonces hay muchas cosas que van a afectar, entonces algo que sí va a pasar es que probablemente se la pongan más de un día en las peores condiciones. Así que prueben eso. Así es. Ya, cuando hablamos de tipos de calzas y accesorios, creo que es súper importante tener algunas consideraciones. Bueno, Sí, igual duración acá de las igual, prestaciones. nombrar carta igual. Sí, no, sí sé. La duración de las prestaciones es lo que hablaba Tomás en términos de qué pasa con esta espuma fantástica que puede ser fantástica el primer día, bueno, qué pasa con ella en el día 2. Los bolsillos o no bolsillos, que también puede ser un tema importante, los bolsillos laterales sobre todo. Las costuras o los lisos, por ejemplo, yo soy muy sensible a las costuras, entonces yo siempre voy a privilegiar lo que sea más liso y con menos costura, pero es personal. Con o sin tirante ya lo comentamos. Las distintas tallas entre las marcas también es importante, eso es súper relevante al momento de comprar. Lamentablemente hay muchas cosas que no llegan a Chile, entonces de repente nos ponemos ansiosos y compramos por internet y nos equivocamos en las tallas porque creemos que son similares. Los elementos reflectantes también es algo a considerar, sobre todo si van a pensar en pedalear mucho de noche, a lo mejor considerar que la ropa tenga elementos reflectantes puede hacer la diferencia entre que un auto nos vea y no nos vea, más allá de las luces. Las pierneras ya los comentamos y pantalones de lluvia. Esto es algo que no comentamos. Si se van a enfrentar en algún tipo de clima que tiene mucha lluvia, nosotros recomendamos tener pantalones cubre pantalones, en el fondo, que son pantalones 100% impermeables, no respirables, y que se ponen sobre las calzas, sobre los bibs. Y eso los va a mantener aislados del agua de lluvia, los va a ayudar a mantener la temperatura corporal, como decía Tomás antes, y va a evitar que entre el agua de afuera, la cual nos baja la temperatura. Obviamente nos va a hacer transpirar más. Entonces, pero es normal, está dentro de... Y aquí hay temas importantes, los pantalones de lluvia, bueno, hay un tema de roce y de cómo suena, y además hay un tema de comodidad. Por ejemplo, yo tengo unos pantalones de lluvia que tienen un velcro por el lado, entonces yo no necesito sacarme los zapatos para ponérmelo. No todos los pantalones son así, entonces tengan en consideración esas cosas, porque uno no es que parta pedaleando con los pantalones de lluvia, sino que cuando se pone a llover se los pone. Entonces, a lo mejor ver qué alternativas pueden ser las más fáciles de poner sin la necesidad de que sacarme a lo mejor los zapatos y desvestirme tanto para ponérmelo. Es simplemente para que tengan esos elementos en mente. Finalmente el pantalón de lluvia es una segunda capa, una tercera capa de piernas, De así que piernas, considerarlo en ese ámbito, lluvia y frío. exactamente. Y por último, los pies. No es que se acabe la presentación acá, sino que estamos hablando de los pies. Este es un gran desafío, así como el pad no está resuelto, aquí también hay muchos temas y es muy personal. También está muy expuesto y es uno de los grandes desafíos frente a bajas temperaturas. Hay calcetines que ayudan a mantener la temperatura, los calcetines de lana merino, calcetines como de alta densidad o calcetines de alta montaña, son calcetines que ayudan muchísimo. Así como también hay tipos de zapatos. Ahí en la foto yo estoy usando unos zapatos de invierno, que son unos zapatos que me funcionaron perfecto para la Patagonia, para un evento donde me llovió desde el día 1 en la noche en adelante, donde hacía mucho frío en las madrugadas y en las noches. Pero también, si no es el caso, hay punteras y cubrezapatos que pueden servir para enfrentar eventos de lluvia o frío y que en el fondo no nos hacen tener que tener un segundo zapato o un zapato específico de invierno. Y aquí hablamos de los hacks, que son algunas recomendaciones que nosotros entregamos. Los zapatos generalmente donde llevan la cala tienen una pequeña ventilación. Entonces, si nosotros sobre eso ponemos papel de diario o papel de aluminio, es algo que nos permite mantener la temperatura adentro del pie, incluso cuando está mojado, incluso si el zapato está transpirado. Esto es algo que nos ayuda mucho. Lo importante es por dentro, no por fuera. Lo podemos meter
Podemos meterlo y después podemos meter el pie con el calcetín o podemos envolver el calcetín y meternos todo dentro del zapato. Tanto el papel de diario como el papel aluminio ayudan muchísimo en temperaturas de frío extremo a mantener un poquito la movilidad de los dedos. Y otra cosa que es importante, uno tiende a pensar que ponerse doble calcetín puede ser la solución, pero ojo con eso, porque el doble calcetín lo que hace es que aprieta mucho, entonces puede impedir que haya una correcta circulación de la sangre a los dedos de los pies. Entonces, al final, el efecto que se produce es el contrario. Los dedos de los pies se empiezan a dormir y a congelar porque empiezan a dejar de recibir circulación. Entonces, al revés, tener un poco de movilidad de los dedos de los pies ayuda muchísimo a que esto no se muera, ¿no? Esa sensación de muerte, de que no se entre los dedos de los pies porque están congelados, ¿ya? No sé, Tommy, si tú quieres agregar algo ahí. Solo que para alguna versión de Acrosandes trabajamos mucho este tema y la decisión finalmente fue esta zapatilla. Fue súper Tommy, te acertada, estamos pero perdiendo. No, vaya a tener que repetir cuál fue la decisión final. en una Acrosandes, la decisión final fue, estuvimos muy inquietos en saber cuál era la mejor alternativa para los pies, y la decisión final fue estas zapatillas que ven aquí en la foto. Voy a decir el contra antes del pro. El contra es que prácticamente la hemos usado esa vez y dos más, pero claramente es un producto que va a estar para siempre, uno no cambia mucho de talla, entonces eso debería estar. Pero fue una súper buena elección para esa versión de Agrosandes que fue con lluvia, incluso algunos momentos de mayor temperatura, y se comportó muy bien, fue muy fácil. Obviamente nos mojamos los pies, eso no había duda, pero no pasamos frío en los pies, que como decíamos antes con las manos es lo mismo. No queremos que no nos mojemos, es imposible no mojarse, sobre todo en esas condiciones donde al final hubiésemos tenido que estar envueltos en una bolsa de basura. Pero yo recuerdo de las pocas veces que no he pasado con frío, frío en los pies. Entonces, evaluarlo, obviamente, como muchas decisiones del ultra y la aventura, no sé, como una carpa. Uno siempre arma una aventura y una carpa uno la usa, no sé, una, dos veces al año. Pero en el tiempo, como fue en el caso del Dínamo que también contaba, ya van como 4 años que lo tengo y probablemente llevan unos 8 usos donde está súper justificado. Claro. Pensar en largo plazo este tipo de cosas está bueno. También existen otras alternativas, pero fue un análisis que hicimos fuerte y que pudimos mantener el tema del frío. Todo el resto de hacks han funcionado bien con zapatillas normales. Sí. Bueno, por último, para cerrar la presentación, y lo comenté un poco antes, está el tema de estos termómetros corporales que se están usando mucho hoy en día, sobre todo para el tema del rendimiento. Pero nosotros no queremos ahondar en esto por el tema del rendimiento, porque eso es responsabilidad de su entrenador y sus visiones. Nosotros lo que queremos es que creemos que esto puede ser, además de la percepción, una buena herramienta para conocernos y poder definir cómo somos nosotros para elegir la ropa, diciéndolo súper básico, pero es como, Sí. ¿con qué ropa nosotros, o sea, con qué temperatura corporal o temperatura ambiente, porque claramente hay que hacer un cruce en esto, con qué ropa funcionamos mejor? Por ejemplo, a 8 grados, si me pongo la super chaqueta que todos vemos, cómo anda mi temperatura corporal, se dispara y me pongo a transpirar mucho, o la verdad es que la regulo. Entonces, ese tipo de cosas creo que hoy día puede ser una súper buena herramienta, poder testear. No sé la verdad el precio como para ver si es algo que vale la pena, pero es una información que podemos tener en vivo en nuestro dispositivo, entonces podríamos conocernos muy bien para ir tomando mejores decisiones con respecto al equipamiento, que creo que luego de la comida pasa a ser el segundo elemento más importante, sobre todo con temperatura un poco más extrema. Cuando no es extremo, todo es más fácil, pero cuando se vuelve extremo, lo hemos vivido con mucho calor o mucho frío, sabemos que hacer bien esto puede ayudar mucho. Entonces, por eso quisimos poner este tema de la temperatura corporal y lo que comentamos al principio de la temperatura ambiente para un poco hacer este cruce y poder entendernos mejor. Obviamente no es que acá nos vayamos a ver si tenemos calor o frío, eso lo sabemos sin
sin termómetro, pero sí entender en qué límite, o tal vez al testear la misma ropa, nos demos cuenta, sobre todo para esas personas más porfiadas que les gusta salir muy abrigados, se podrían dar cuenta de cómo se dispara la temperatura, y al final eso va a ir en desmedro del rendimiento del cuerpo. Así es. Bueno, y las mochilas de hidratación, creo que acá hay un mundo, aquí creo que no hay ni un sí ni un no, creo que es súper personal. Ventajas y desventajas, creo que hoy día la inteligencia artificial nos va a entregar mucha más información de la que nosotros les podríamos dar, pero yo tendría consideraciones. El tipo de anclaje, sé que para mujeres el anclaje como Uswe, o que es como en diagonal hacia el medio, funciona mejor. Claro, es como una estrella y con diagonal, sí. Funciona mucho mejor. El calce de cada uno es diferente. Hoy día tienen muchas regulaciones de largo, de sistemas de unión al medio, tienen más de una regulación para el largo, desde arriba a la mochila, de abajo para que quede más baja o más alta la mochila atrás. Hay varias cosas que considerar. Marcas, bueno, hay infinitas en el mercado. Creo que no hay nada dicho acá, sobre todo que uno tolere esto, por lo tanto probarlo cargada, porque esa es la diferencia. En un ultra o en un desafío largo uno va más cargado que lo que va en una vuelta del día a día. Y lo otro es el tema de la espalda, que eso no tenemos cómo saber cómo va a funcionar en cada uno, entonces es súper importante probarlo largo. Siempre hay una ventaja con la mochila, que en caso que nos molestara mucho, uno le puede sacar el agua y la mochila realmente pasa a ser algo que ni se va a sentir. Entonces, eso con respecto a las mochilas, creo que tienen muchas formas, muchas variables. En general, yo usaría más cortas que largas, porque así podemos tener acceso a los bolsillos de las tricotas, en caso que usaran tricota. Y lo otro es que todo este equipamiento, si nosotros vamos a usar mochilas, tiene que, sobre todo la segunda y tercera capa, tiene que considerar que la mochila vaya adentro. Porque si no, va a ser muy problemático sacarnos esas capas. Y como hablamos, la clave está en poder sacar y poner capas. Entonces, considerar eso también. Eh, no es tan fácil, pero en general con una talla más se debería considerar, pero hay que buscar que la talla no sea más largo de puño, no sea muy largo hacia abajo y varias variables más. Así que eso con respecto a las mochilas. Yo tengo un punto con las mochilas, Tommy, y es que comparto todo lo que dice Tomás, y en mi caso, a mí me soluciona mucho cuando es una bajada o sobre todo una escalada que es tremendamente técnica y suelta. Me ha pasado que si hace mucho calor y estoy escalando en algo que es muy suelto y donde en realidad tomar agua significa sacar la mano del manillar, agarrar la botella y tomarla, y yo no me siento tan segura, el tener que agarrar la manguera y metérmela a la boca es mucho más rápido y fácil. Entonces, a mí me soluciona mucho eso, no estoy diciendo que sea un elemento diferenciador que nos haga sí o sí elegir la mochila, pero es algo a considerar. Que puede en el fondo sumarles si es que ustedes dicen, ¿sabéis qué? A mí me ha pasado más de una vez que estoy escalando y tengo calor y no me siento con la confianza y he tenido que parar a tomar agua. Puede ser que sume. Yo trabajaría los dos, el manejo de la botellita en tierra y en lugares complicados, pero también es verdad que es mucho más accesible, o sea, es mucho más fácil hidratarse con la mochila. Cremas. Bueno, aquí también de nuevo, probar. Probar. Creo Sí. que en el último proceso que tuvimos salieron un montón de ideas de cremas de este tipo de cosas. Hay algunas específicas diseñadas para bicicletas como Chamois Butter, que es súper común en Chile, fácil de conseguir en el día a día, y además están estos sachets que son súper cómodos para llevar. Uno puede llevar uno o dos diarios y la verdad que no usan mucho espacio. El resto el Pepantol, el hipogloss, la vaselina, eh, probar. Probar, como dijimos, la piel es súper específica y personal. Creo que aquí hay que probar. No va a solucionar el dolor, pero sí va a ayudar a contrastar un poco la irritación y el roce. Eso es la principal función de las cremas, más que el dolor mismo. El dolor de, de, de glúteos va a venir sí o sí. Sí, sí.
De hecho, yo para el dolor recomendaría más tomarse un paracetamol que la crema. La crema es como para mitigar todas las otras cosas, pero efectivamente para el dolor no es necesariamente la crema lo que va a ayudar. Y ojo también que esta crema probablemente genera también que haya más temperatura, porque es una crema. Entonces Claro. hay que ver bien y después con transpiración y todo eso hay que entender bien cómo funciona. Lo importante es probar. Probar. La crema lo fácil es que se puede probar en distintos formatos, no necesariamente tienen que pasar todo el día pedaleando, obviamente va a ser mejor así, pero si termino de pedalear y tengo crema y me quedo más tiempo, también voy a poder ver qué va pasando. Voy a poder ver qué es lo que pasa con mi cuerpo una vez que sigo como con esto. Y el botiquín, aquí tenemos un poco un listado de un desde y que una vez más es súper personal, pero siempre he recomendado llevar. La verdad que pueden pasar cosas que uno nunca se va a imaginar, desde vómitos, náuseas, dolores, jaquecas, y siempre es bueno estar preparado, sobre todo cuando uno está en lugares muy aislados. Entonces, está bueno ir con botiquín, pensarlo, probarlo y entenderlo. Este es un botiquín real, es bastante chico, es como el tamaño de la palma de la mano y puede ir en cualquier parte de los bolsos sin usar mucho espacio y nos va a salvar a veces de cualquier situación extrema. Aquí yo no hablaría de ninguno específico porque ya me han cambiado algunos de los que salen acá, por ejemplo, pero importante, sobre todo los antiinflamatorios, que puedan usarse haciendo deporte, porque es muy diferente al que se usa cuando uno no está haciendo deporte. Sí, sí. Bueno, y aquí está el de menstrual que el Abril nos puede contar más, pero esto puede ser un temazo, sobre todo en un evento de largo aliento. Sí, bueno, ahí yo recomiendo mucho el antiinflamatorio y me imagino que cualquier mujer que enfrente este desafío y tenga problemas de dolor o flujo en el periodo menstrual, ya tiene los hacks más o menos controlados, o sea, sabe lo que tiene que hacer, eh, pero siempre es una variable a considerar y ahí es también, como todo, es personal. Yo en lo particular utilizo mucho el ácido mesfenámico, que a mí me funciona muy, muy bien, pero de nuevo, mi sugerencia es probar y utilizar lo que siempre utilizan. Aquí pusimos, en la foto salen las pastillas de sal y acá en el listado salen rehidratantes. Son dos formatos bien diferentes. Ya lo vamos a ver en el tema de alimentación, que las pastillas de sal ya van a estar mucho más consideradas en nuestra alimentación más continua, pero las sales rehidratantes son unos sobres de sales como efervescentes que entregan una gran cantidad de sal en casos extremos, una deshidratación profunda, calambre o ese tipo de cosas pueden ser buenas para este O tipo de... recuperarse de náusea o de Yo vómito también. también. Yo aquí en este botiquín, por ejemplo, en el mío tengo también, por ejemplo, unos lentes de contacto de repuesto. Los tengo metidos ahí adentro porque uno sabe como usuario de lente de contacto que todo se puede echar a perder en un segundo y la verdad que tener uno ahí siempre ayuda. Yo en el mío tengo, por ejemplo, dos cosas. Unos pads de alcohol, que son unos sobres de este porte, muy chiquititos que no ocupan nada de espacio y llevo siempre unos cinco por si tengo que limpiar algo específico. Y una aguja con un hilo pasado, porque si me sale alguna ampoa, es la manera de drenarla y que no se quede la piel viva, por Bueno, ejemplo. bueno, y eso, yo creo que las consideraciones y recomendaciones basadas en la experiencia las dimos todas. Sí, ido dando a lo largo Y de si la... hay algo que se nos haya quedado, pero claramente la experiencia es la mejor solución para cada uno. Tommy, de nuevo te perdimos. Esta también es la parte entretenida, esta es la parte cara, porque claramente el equipamiento de bicicleta específico no es barato, entonces le recomendamos como siempre tratar de probar, tratar de testear. Me encantaría que esta industria estuviera más familiarizada con el test, pero siempre hay alguien que puede tener una chaqueta y más que te cuente cómo le funciona, ojalá probarla y entender cómo funciona con cada uno. Así es. Así que nos vemos en el siguiente. Chao, chao.
eterno.